Voy a hablar de cosas bastante generales y les voy a dar algunos ejemplos para que también se hagan una idea de qué tipo de investigación se ha realizado antes, se está realizando y también qué se puede hacer en el futuro, ¿no? Eh, Empezando, ¿por qué es importante la fauna silvestre en general, no solamente en las ciudades? Bueno, la fauna tiene importancia ecológica y tiene importancia económica para nosotros. Eh, los animales son parte de los ciclos ecológicos y cumplen funciones diferentes según eh, el ecosistema en el que se encuentren. Por ejemplo, regulan algunas poblaciones, es decir, algunas especies de animales regulan poblaciones de otras especies, evitando que se conviertan en plagas. Un ejemplo bastante cercano es el de las palomas. En Lima, en algunas zonas se han convertido en plagas y, por ejemplo, las aves rapaces como el gavilán acanelado podrían estar controlando eh, ciertas poblaciones, ¿no? Y esto tiene un impacto en la calidad de vida de nosotros, los humanos, que vivimos aquí. Y entonces, como todos los elementos de un ecosistema, que en este caso es un ecosistema urbano, pero puede ser cualquier ecosistema, están relacionados. Y la fauna es parte de este ecosistema y cumple diferentes funciones. En cuanto a la importancia económica, podemos mencionar que los animales son fuente de proteína porque conforman alimento, por ejemplo, en la selva del Perú, son en algunas épocas la fuente principal de proteína, entonces por eso se cazan. Eh, son atractivos turísticos, hay mucha gente y muchos turistas de naturaleza buscan ciertas especies y quieren observarlas en vida silvestre. De ellos también podemos extraer productos como cuero, pieles o plumas, que a lo largo de todo el territorio del Perú son ampliamente utilizados, a veces para artesanía, a veces como para ciertos rituales o costumbres, y tienen como valor ornamental, ¿no? Otro caso es el de fertilizante, como el guano de las islas, que también tiene una historia bastante interesante, porque fue como una fuente económica muy importante en una época en el Perú, y todavía se sigue produciendo y todavía se sigue vendiendo y exportando, ¿no? Algunas especies de monos son importantes para las investigaciones biomédicas, son utilizados para ensayar con algunos medicamentos y para, también en las últimas etapas de las vacunas. Eh, También podemos mencionar la actividad de la caza deportiva. Eh, si bien en el Perú todavía no es una actividad que esté muy extendida, en otros países es una fuente importante de ingresos económicos y estos ingresos son justamente utilizados para la conservación de las áreas donde las especies que son objeto de caza viven, ¿no? Entonces, podría convertirse en una actividad importante para la conservación del medio ambiente o de los ecosistemas donde viven. Eh, También son mascotas. En el mundo la fauna silvestre, o existen algunas especies de fauna silvestre que son muy utilizadas como mascotas. Eh, eh, Realmente está un poco mal visto por algunos grupos, pero si se maneja de la forma correcta y si se hace desde un punto de vista, eh, digamos, ordenado y reglamentado, pues puede ser una actividad económica importante, ¿no? Entonces, ya hablando de las ciudades, en el Perú somos 32 millones de personas, o más de 32 millones de personas, eh, y el 75% vivimos en ciudades. Eh, Entiéndase por ciudades, agrupaciones de viviendas de al menos 100, o sea, de al menos de 100 viviendas. Estos podrían ser centros poblados también, pero es importante que se consideren como ciudades porque el impacto que tienen en las zonas aledañas, por muy naturales que sean, es importante, ¿no? Entonces, eh, imagínense, el 75% de 32 millones de personas son alrededor de 24 millones de personas que viven en las ciudades
Y si hacemos un paralelo con las zonas donde se ha realizado investigación de especies silvestres, nos damos cuenta de que en realidad en las ciudades son las zonas donde menos estudios se han hecho. Y sin embargo, en las ciudades también existe fauna, ¿no? En este mapa del Perú que estoy mostrando, es un mapa provincial y se ha sombreado más oscuro, en color más oscuro, las zonas donde hay mayor población. Entonces se puede ver que en Lima y en las capitales de los departamentos, obviamente hay más cantidad de población humana, ¿no? Y seguramente en las zonas más alejadas y donde hay menos población es donde se ha hecho más investigación en fauna silvestre. Entonces, ya hablando solamente de Lima, tenemos una población de casi 10 millones de habitantes y podemos pensar de que siendo tantos, viviendo en un lugar tan restringido, tan pequeño, tal vez conocemos cómo funciona, cuáles son sus dinámicas ecológicas o qué especies hay, pero la realidad es que conocemos muy poco del lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que siendo 10 millones de personas y que tal vez, aunque el limeño promedio no sea investigador o no sea biólogo, eh, eh, siendo tantos, no se haga investigación y no se conozca eh, qué tenemos, con quiénes convivimos, ¿no? Que en este caso serían los animales. Lima es una ciudad bastante compleja, no solamente porque ha crecido mucho en las últimas décadas, sino también porque se ubica en un lugar bastante interesante, ¿no? Tenemos una franja de costa, eh, tenemos playas, también en las zonas del borde de la ciudad tenemos lomas, que es un ecosistema bastante frágil y muy diverso, y que también está un poco desprotegido. Y tenemos zonas también que han sido urbanizadas sin ninguna planificación, entonces no tienen áreas verdes, eh, y, y esta heterogeneidad es bastante importante y necesitamos conocer cómo funcionan, qué dinámicas tienen y qué funciones cumplen los animales y qué conflictos pueden existir, ¿no? Entonces, tenemos estos ecosistemas urbanos que son sumamente complejos porque no solamente estamos nosotros, sino también tenemos especies vegetales que tienen características bastante particulares. Tenemos estructuras que pueden variar en una distancia corta. En 500 metros podemos tener eh, viviendas de no más de 4 pisos y 2 cuadras más allá, edificios enormes o parques, eh, o vías por donde circulan carros, ¿no? Eh, y cada elemento cumple un rol y tiene impacto en otros elementos y en otros habitantes, ¿no? No solamente los humanos, sino también los animales y la vegetación. Entonces, estos ecosistemas urbanos tienen como características eh, que tienen un elevado número de humanos, de nosotros, y las actividades que realizamos, ¿no? Que tienen impacto en el ecosistema. Presentan, como les decía, alta heterogeneidad eh, y discontinuidad, porque se puede presentar un parque con mucha vegetación y luego podemos tener 1000 metros de puro asfalto, ¿no? Y también cuando comparamos entre áreas verdes, podemos ver mucha diferencia entre unas y otras. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de clasificación de la vegetación o de la cobertura, y se menciona como tipo de vegetación, vegetación urbana, sabemos que cada caso es particular y cada caso se debe analizar de manera individual, ¿no? Y bueno, también está el hecho de que existe la presencia de muchas especies introducidas, desde especies de vegetación, debido a que se ha traído muchas especies ornamentales
o en algún momento hubo frutales que no son propios de la zona, y estas especies también atraen especies de insectos y de aves. Y en el caso de Lima, muchas de las especies de vertebrados presentes eh, se trata de animales que en algún momento fueron adquiridos como mascotas y que fueron liberados, ¿no? Eso es bastante común en las ciudades. Entonces, ¿por qué es importante realizar estudios de fauna en las ciudades? Como les mencionaba, pueden surgir conflictos que de hecho están bastante bien documentados en algunas partes del mundo, como por ejemplo la competencia debido a depredación de cultivos. En Lima, en el departamento de Lima, por ejemplo, en Huaral, en Chaclacayo, ha habido reportes de la ría de nuca blanca eh, depredando cultivos de frutales, ¿no? Entonces, este tipo de impactos todavía no se ha medido, es decir, no sabemos cuánta pérdida ocasionan las ardillas o especies de aves en los cultivos de la zona. Eh, También, por ejemplo, existen reportes también de daños de la misma especie, de la ardilla de nuca blanca, en cables. De hecho, en otras ciudades, por ejemplo, la foto de esta ardilla mordiendo un cable, la obtuve de un artículo de un periódico norteamericano en el eh, que se titulaba algo así como el 17% de las pérdidas del cableado eh, de fibra óptica es ocasionado por ardillas y otros roedores, ¿no? Porque tienden a morder ciertos plásticos para desgastar sus dientes. Entonces, aquí en Lima sí me han llegado algunos comentarios en algún momento de colegas que me han preguntado qué se puede hacer para evitar que las ardillas se coman el cable de teléfono, porque ha ocurrido en algunos distritos. Sin embargo, esto no se ha reportado oficialmente. No sé si las empresas de luz o de teléfono o las municipalidades tengan reportes de este tipo de incidencias, pero sería interesante saber, ¿no? O inclusive cuantificar cuánto se pierde económicamente por la presencia de estos animales, ¿no? Para ver si es necesario hacer algo al respecto. Eh, otro tipo de conflictos son los accidentes. Eh, por ejemplo, en los aeropuertos, inclusive en el Jorge Chávez, se utilizan aves, se utiliza la cetrería, ¿no? Aves de presa para ahuyentar eh, algunas especies de aves que están en la zona y que podrían causar accidentes con los aviones, ¿no? Eso es bastante común en muchos aeropuertos del mundo. Eh, y bueno, también pueden provocar accidentes en carreteras. Eh, Cuando recién estaba buscando información para realizar mi tesis, me topé con un montón de artículos de Japón, sobre todo, en el que hablaban de una especie que tendía a cruzar las vías rápidas, las autopistas, y que causaba accidentes, ¿no? De tránsito. Entonces ya no se habla solamente de pérdidas económicas, sino también pérdidas de vida por la presencia de animales y también se discutía en esos artículos algunas estrategias para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Y algo que es un poco más cercano a la realidad, eh, o a la actualidad, mejor dicho, es el tema de zoonosis y de plagas, porque pues la pandemia que hay actualmente también está relacionada con la fauna silvestre y la cercanía que tenemos a ella. Entonces, si compartimos la ciudad con especies de fauna, lo mínimo que tendríamos que saber es qué tipo de especies tenemos, qué parásitos cargan, qué patógenos pueden tener y cómo podemos manejarlas para evitar que proliferen, ¿no? Y bueno, hablando ya de otras razones que ya no son conflictos, pues les mencionaba que también tienen relación con la calidad de vida, con nuestra calidad de vida, porque es innegable que especies como las aves tengan como
un valor estético y que puedan darle como valor a los espacios verdes, ¿no? Em, en algunos distritos los vecinos valoran mucho el hecho de tener alta diversidad de aves o de poder caminar por las áreas verdes y observar aves en su camino. Eh, Algunas personas también piensan esto de las ardillas, ¿no? Como que es algo eh, importante para ellos, como poder ver animales en su camino, ¿no? Y a veces no valoramos estas cosas que tenemos, ¿no? Que pueden estar en el jardín de nuestra casa o en el camino, en nuestro camino al trabajo, ¿no? Y que pueden tener un impacto en nuestro bienestar. Eh, También podemos decir que es importante porque es conocer de la fauna silvestre en las ciudades es una oportunidad para enriquecer la educación a nivel escolar. Eh, ya existen como que algunas iniciativas utilizando el tema de aves para involucrar a los niños en temas ambientales y para hacer educación ambiental, ¿no? Pero este, la fauna no solamente son las aves, ¿no? En la ciudad también tenemos algunos anfibios y reptiles, también tenemos mamíferos y también hay insectos y obviamente no son fauna, pero también es importante el tema de la vegetación, los árboles y especies que están en las áreas verdes y que tranquilamente podrían utilizarse para hacer educación ambiental, ¿no? Y hay que recordar también que somos 10 millones de personas, pero posiblemente la mayor cantidad de las personas que vivimos en ciudades no vamos a tener la oportunidad de salir de la ciudad, ¿no? O si salimos y nos vamos de vacaciones, eh, probablemente no vamos a poder apreciar vida silvestre como deberíamos, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para involucrar a la gente en estos temas, ¿no? Y para que más adelante, en el caso de los niños, cuando crezcan, también cuiden el ambiente. Eh, y bueno, también hablando ya de turismo, la observación de aves es una actividad que cada vez es más popular y la ciudad de Lima es privilegiada porque tiene una gran diversidad y hay zonas que ya tienen como circuitos para ver aves y cada vez se conoce más a nivel internacional, inclusive el hecho de que Lima tiene esta diversidad, ¿no? Entonces, hablando un poco de los desafíos, porque qué obstáculos podemos encontrar al hacer investigación en fauna silvestre. Bueno, el primer como obstáculo con el que yo me encontré fue el de coordinar con las municipalidades u otras autoridades, ¿no? Cuando empecé a, a buscar información y a trabajar en los parques de San Isidro, de Miraflores, traté de ponerme en contacto con la municipalidad para ver si existía alguna facilidad o si ellos me podrían brindar algo de información que me ayudara para empezar. Y nunca recibí respuesta, ni siquiera o sea, ni siquiera diciéndome no te podemos ayudar, ¿no? Yo sé que esto ha cambiado porque mi tesis yo la realicé hace unos 7 años. eh, y esto ha cambiado un poco, ¿no? Actualmente la Municipalidad de Lima tiene un programa ambiental que está trabajando también con temas de aves. eh, y las municipalidades, hasta donde sé de San Isidro y Miraflores, están bastante abiertos a escuchar ideas y de repente a brindar algo de apoyo si es que uno les presenta algún proyecto relacionado con fauna. Eh, Seguramente otros distritos también, pero siempre es un tema un poco complicado porque a veces los especialistas que ven temas ambientales ven eh, todos los temas ambientales, es decir, contaminación, qué sé yo, o sea, temas más ligados a la parte física y la parte de áreas verdes y fauna casi no la tocan, ¿no? Em, Otro tema es el de la seguridad. Si queremos hacer evaluaciones con fauna, muy a menudo utilizamos binoculares o cámaras digitales o si queremos estudiar comportamiento, muchas veces la metodología involucra utilizar cámaras trampa o otro tipo de equipo que se podría perder debido a que no hay tanta seguridad en las calles, ¿no? Entonces, es un tema, pero depende mucho de en qué se enfoca nuestro estudio. Y bueno, siempre hay formas de evitarlo.
En mi caso, yo terminé haciendo mi investigación en un área cerrada, que es la Universidad Católica. Entonces, ahí había bastante seguridad, o sea, podía caminar tranquilamente con una cámara o con binoculares y sabía que no me iban a robar. Eh, pero bueno, ahí tendríamos que ver qué alternativas hay o cómo podríamos enfocar nuestra investigación para evitar utilizar eh, equipo caro o evitar zonas que puedan ser tan peligrosas, ¿no? Eh, Otro tema que está ligado con el tema de las municipalidades es el de la continuidad. Si hablamos de investigación a mediano plazo, podríamos tener problemas porque en el caso de las municipalidades, cada vez que cambia el gobierno, este, las personas que se encargan de los temas ambientales pueden cambiar también, entonces se pierde el contacto con las personas que trabajan en la municipalidad y eso puede ser un obstáculo, ¿no? Eh, pero bueno, si son temas más puntuales o más cortos, pues dentro de un año o algunos meses, de repente sí no habría problema con eso, ¿no? Una vez coordinado con las municipalidades y dar los permisos y la ayuda, se podría llevar a cabo sin problema. En cuanto a la información básica, pues es bastante limitada, ¿no? Como les comentaba, cuando yo empecé mi tesis, busqué información al inicio y bueno, lo que encontré fue un solo artículo científico que hablaba de la especie en Lima y nada más, ¿no? Entonces sí es una limitante porque hay muy poca publicación científica, sobre todo acerca de fauna en ciudades, al menos del Perú, ¿no? Una forma de salvar esta dificultad es ir a literatura científica de otros países, ¿no? En otros países sí se ha trabajado mucho en ciudades y podemos hacer un paralelo con lo que queremos hacer aquí. Y, y ayudarnos, ¿no? de, de los estudios en otras partes del mundo. Eh, bueno, y de igual forma hay financiamiento limitado justamente porque todavía no se percibe como algo importante, ¿no? Entonces, si buscamos becas o financiamiento para investigación, usualmente no se encuentra eh, financiamiento dedicado a temas en zonas urbanas. Sí, es cierto que ha cambiado un poco y tal vez el tema de ciencia ciudadana esté sonando un poco más y tal vez por ese lado se pueda encontrar mayor financiamiento, ¿no? Pero en los años anteriores ha sido muy extraño. Yo en la época en que yo realicé mi tesis no pude encontrar financiamiento para lo que quería hacer, ¿no? Y bueno, lo último sería la pandemia, el virus que hay actualmente, porque es indudable que ha afectado a todos los aspectos de nuestra vida y obviamente va a afectar la investigación. Eh, claro, trabajar en las calles, salir a tomar datos a la calle, puede ya ser como exponernos a contagiarnos del virus, ¿no? Y también, en el caso de que querramos manipular animales, sobre todo los mamíferos, están como, podrían estar en peligro debido al virus. Por ejemplo, los especialistas en murciélagos ya se han pronunciado y han pedido que las personas que estén haciendo investigación manipulando murciélagos se abstengan de hacerlo hasta que se tenga información acerca de qué peligros puede haber para las poblaciones de murciélagos, ¿no? Entonces, tal vez en los próximos meses eh, ver cómo va el tema y de repente tomando medidas de bioseguridad se pueda retomar algunas de las investigaciones, ¿no? Pero bueno, así como hay desafíos, también hay algunas ventajas de hacer investigación en ciudad. Indudablemente el tema de la inversión es una ventaja porque al estar la zona de estudio tan cerca, el transporte y los viáticos, o sea, lo que gastaríamos en transporte y viáticos en un estudio normal, en un área natural o alejada, bien podemos invertirlo en otros aspectos de la investigación, ¿no? Eh,
Otra ventaja es que estando tan cerca podemos monitorear a lo largo de todo un año en temas de ecología, sobre todo de comportamiento, eh, cosa que no podemos hacer cuando trabajamos en áreas alejadas, ¿no? Cuando se trabaja en campo, usualmente se hacen dos ingresos, uno en época de lluviosa y uno en época seca, y con suerte se hacen cuatro, ¿no? Dos más adicionales en las transiciones, pero en el caso de las ciudades tenemos la oportunidad de hacer monitoreos a lo largo de todo el año. Entonces tendríamos una mejor figura de, de los procesos que estamos estudiando, ¿no? Y bueno, el hecho de que haya tan poca investigación también nos da la oportunidad de abordar muchos más temas, ¿no? ¿Por qué digo que es una ventaja? Porque a veces cuando todo está estudiado, cuando ya tenemos mucha información, las preguntas se hacen más complejas y necesitamos más tiempo y más datos para responderlas. En cambio, cuando todavía estamos como explorando algún tema, usualmente vamos a hacer cada vez preguntas más sencillas para obtener datos básicos que nos sirvan luego para continuar, ¿no? Ese fue mi caso cuando yo hice, o sea, cuando me interesé por la especie, por la ardilla de nuca blanca. Eh, las primeras preguntas que me planteé requerían como capturar individuos, tomar muestras o hacer seguimientos largos, y yo me estaba planteando hacer alrededor de 2 años de muestreo. Pero justamente fui a revisar literatura y me di con la sorpresa de que no se sabía casi nada de la especie, no se sabía qué comía, no se sabía qué especie se utilizaba de alimento o para hacer sus nidos. Entonces fui simplificando mi pregunta, yendo a lo más básico, y finalmente planteé una tesis que era solamente descriptiva, eh, y lo que hice fue describir eh, el lugar donde anidaban las ardillas, ¿no? Qué especies de árboles se utilizaban, a qué altura, cómo eran las áreas que utilizaban para hacer sus nidos, y también pude recabar información acerca de qué comían, qué especies utilizaban o qué materiales utilizaban para construir sus nidos. Y se hizo como mucho más sencillo, ¿no? Entonces, si hablamos de investigación en pregrado, es como que una gran oportunidad eh, ver temas de fauna en ciudad, ¿no? Porque están cerca, porque las preguntas pueden ser más sencillas, porque el estudio se puede hacer mucho más rápido, y, eh, y realmente la información que se obtiene va a ser sumamente útil porque obviamente mientras mejor conozcamos el lugar donde vivimos, más vamos a poder hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces, pasando a ejemplos, les voy a dar 2 ejemplos de estudios ya concluidos y unos 2 o 3 más de estudios que se están llevando a cabo actualmente, ¿no? Este es uno que a mí me llamó la atención, que son insectos en los humedales de Ventanilla. Lo hizo Pavel Sánchez, que es egresado de la Villarreal. Ya es bastante, bueno, ya han pasado varios años desde que sustentó la tesis. Él encontró en los humedales de Ventanilla 150 morfoespecies de insectos. Ahora, los humedales de Ventanilla son, o sea, se percibe como un área natural. No es, algunos podrían decir que no es parte de la ciudad, pero realmente está rodeado de ciudad. Entonces, el impacto que tienen las actividades de la ciudad en esta área es muy, muy fuerte, ¿no? Y es importante conocer, pues, qué diversidad hay, ¿no? Entonces, sí, él encontró una gran cantidad de especies y también caracterizó a nivel de riqueza las agrupaciones vegetales que había. Entonces, pensando un poco en esta cantidad de especies, pues de ahí podrían salir un montón de estudios enfocándose en cada grupo de insectos, ¿no? Otro estudio realizado, pero ya en Ciudad de México, es el de Daniel Ramos. Daniel Ramos es egresado de la agraria. Él
Me parece que su tesis de pregrado fue también estudiando concentración de metales pesados en los tejidos de hígado de los murciélagos de una localidad en Selva Alta, y posteriormente él también tomó muestras en la Universidad Agraria, de murciélagos de la Universidad Agraria, y me parece que también hizo publicaciones al respecto, pero esta de aquí en particular la hizo para su maestría. Él hizo su maestría en México, en la UNAM, perdón, y él midió la concentración de 10 metales pesados en el tejido de hígado de muestras de murciélagos de 4 localidades. 2 de estas localidades estaban en la Ciudad de México y 2 eran en zonas rurales, ¿no? Entonces, él concluye que los murciélagos se pueden utilizar para realizar biomonitoreo de metales de ecosistemas. Y lo interesante es que esta tesis no está, o bueno, esta investigación no está publicada en una revista que vea temas de fauna, sino está en una revista eh, de temas ambientales, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo estudiando fauna se pueden ver otros temas que son importantes, ¿no? Eh, este estudio ya está en curso todavía. Jaime Pacheco es un biólogo del Museo de Historia Natural. Él trabaja con bioacústica y con murciélagos. Y lo que él ha hecho es monitorear murciélagos me parece que desde el año 2012 lleva monitoreando murciélagos en varios puntos de Lima, y de hecho en el departamento de Lima y en otras localidades también del Perú. Y aquí ha encontrado 15 especies de murciélagos utilizando este aparato que es especial para monitorear vocalizaciones de murciélagos, ¿no? Él ha encontrado 15 especies frente a las 14 que se tenían reportadas para la ciudad de Lima. Y es interesante que estas 14 especies se hayan reportado en 1952. Y después de eso no se han hecho estudios de esta magnitud, ¿no? Entonces, seguramente cuando publique o cuando sustente su tesis, pues va a ser información bastante completa y bastante importante, ¿no? También tiene algunos reportes interesantes, como los que se pueden ver en la foto, ¿no? En la foto hay un Glossophaga suricina, que es una especie de murciélago súper común en Lima, alimentándose de una flor de ágave. Pero hace poco él mostró en Facebook una foto de un árbol de una especie introducida que ni siquiera está presente en América, sino que creo que es de Asia o de Europa, eh, y que produce flores y frutos, y esta especie que es autóctona de aquí se estaba alimentando de este árbol, ¿no? Y es interesante porque muestra que la especie justamente se adaptaba a la ciudad porque puede comer inclusive eh, frutos de especies que no son propias de esta zona. Valerie Barrera también es egresada de la agraria, de repente si la conocen y conocen su proyecto. Ella está estudiando ecología de murciélagos en el campus de la agraria. Su estudio se enfoca en dieta, en uso de refugio, en comportamiento y en carga parasitaria de los murciélagos. Y también tiene como un objetivo secundario capacitar e involucrar a estudiantes de biología, porque la colocación de redes y la manipulación de estos bichitos es necesita práctica, ¿no? Y al capacitar a biólogos, estos pueden utilizar estos conocimientos para plantear sus proyectos en campo, fuera de las ciudades también. Bueno, este es uno de los proyectos que está en stand-by debido a la pandemia, pero esperemos que se retomen. Diego Guevara también es egresado de la agraria. Él fundó la estación de enviamiento de la agraria, y producto de ese trabajo que ha sido continuo desde ya hace varios años, publicó el libro Aves del Vivero Forestal de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, que se presentó el año pasado, ¿no? Es un libro, es una guía de campo que bien se puede utilizar para cualquier parte de Lima,
porque tiene casi todas las especies que se presentan en Lima. Y bueno, él ha hecho otros estudios en áreas verdes de Lima y ha comparado la vegetación y el hábitat y cómo la vegetación de estas áreas verdes tiene influencia en la composición de especies de aves, ¿no? Y ha hecho algunos hallazgos importantes que pueden ayudar a manejar los espacios verdes para obtener como presencia de aves, ¿no? Y puede ser importante, puede ser una oportunidad para algunas municipalidades o algunas áreas verdes grandes que quieran atraer este, observadores de aves o puedan hacer actividades con aves, ¿no? Eh, bueno, él está haciendo su doctorado en Australia, pero todavía está a cargo de la estación de enviamiento, entonces este es un proyecto que continúa y que es bastante interesante. Él tiene unas charlas que seguramente las pueden encontrar, me parece que en Facebook las he visto, y él habla ahí más detalladamente del estudio que está llevando a cabo, ¿no? Ya pasando a otros países, les voy a dar solamente dos ejemplos, así son totalmente random porque de hecho hay mucho de investigación que se hace con fauna urbana, pero bueno, elegí dos. El primero es este, que es el gato pescador, que es un proyecto de Sri Lanka. La especie es un felino pequeño que se presenta en las zonas pantanosas. Y esta investigadora, que es una investigadora de una universidad australiana, eh, detectó que este gatito no solamente estaba presente en las zonas pantanosas que ya estaban rodeadas de ciudad por el crecimiento de las ciudades, sino que se empezó a presentar en áreas que no estaban tan cerca de los pantanos, ¿no? Y que se había adaptado bien a zonas urbanas. Entonces ella está trabajando desde varios puntos de vista, es decir, pone collares a algunos individuos y los monitorea para ver cómo utilizan los espacios, está evaluando dieta, pone cámaras trampa y también trabaja con la población. Y una de las cosas que me gusta de este proyecto es que hace bastante bien la difusión de su trabajo, ¿no? Ellos tienen una cuenta en Instagram donde suben actualizaciones acerca del trabajo que realizan. Y, y justamente entré hace unos días para descargar algunas fotos para esta presentación y encontré un post que me gustó un montón en el que dice que es algo bastante cierto y que es algo bastante importante también, que el 90% del trabajo de investigación que realizan no tiene que ver con el gato ni con manipular al gato, sino con hablar con la gente de la zona, con revisar mapas o cuidar el equipo con el que trabajan, ¿no? Entonces esto me recordó también que trabajar en las ciudades es muy parecido también a trabajar en el campo, ¿no? A veces podemos creer que es muy diferente o es aburrido porque pues, estamos todo el tiempo en la ciudad y queremos salir al campo, pero realmente puede ser tan retador, pero también tan satisfactorio como trabajar en áreas alejadas. Y bueno, otro proyecto que es bastante diferente y que ya es mucho más grande y que involucra seguramente mayor financiamiento, eh, es este que se llama Celebra las aves urbanas, que es del laboratorio Cornell. Cornell es un laboratorio que tiene un montón de actividades y de investigación en aves y trabaja mucho con ciencia ciudadana y con datos principalmente de aves, ¿no? Este proyecto en particular tiene como objetivo involucrar a, a las personas que viven en las ciudades, no solamente para hacer educación ambiental, sino también para tomar datos y que estos datos puedan servir para hacer investigación científica. Entonces, es un proyecto bastante grande y también eh, tiene actividades en otros países. Uno de ellos es el Perú. Ellos trabajan en Iquitos con colegios y con observación de aves, ¿no? Entonces ya han hecho
como láminas y recursos específicos para la zona de Iquitos para trabajar con niños, ¿no? Pero como este trabajo que están haciendo en Iquitos, están haciendo en otras ciudades del mundo, ¿no? Entonces, también los invitaría a revisar su página porque les puede dar algunas ideas para ver qué tipo de trabajo se pueden hacer en ciudades con aves, si es que les interesan las aves, o en general, porque a mí me resultó bastante interesante. Pero bueno, es el tipo de proyectos a los que uno apuntaría a largo plazo, ¿no? Pero para llegar a plantear estos proyectos también se necesita información básica, ¿no? Y esa información básica que todavía no tenemos. En algunos casos, en el caso de aves de repente sí, porque hay muchos más investigadores dedicándose a aves y a aves urbanas, pero en otros grupos de animales no. Y por lo que he visto, por ejemplo, las ardillas se utilizan también como modelos eh, para hacer educación en temas de economía, de comportamiento, de psicología, inclusive, en otras ciudades del mundo. Y aquí tenemos una especie de ardilla, pero casi nadie le presta atención, ¿no? Y es como que estamos perdiendo una oportunidad. Eh, y bueno, como habrán visto, trabajar con fauna urbana, pues hay un montón de temas por trabajar, específicamente con fauna, pero también hay temas relacionados a la fauna que no son necesariamente hacer ecología de una especie o comportamiento, eh, sino también que la fauna como parte del ecosistema también se puede enfocar desde otro punto de vista. Por ejemplo, los estudios en vegetación son importantes porque sostienen la fauna, ¿no? Como en el caso de las aves, eh, perdón, del proyecto que les mencionaba de Diego Guevara, él encontró que algunas especies vegetales autóctonas de Lima, o sea, que eran propias del Valle de Lima, son importantes para la presencia de las aves autóctonas de Lima. Entonces, estudiar vegetación en la ciudad también puede ser importante, ¿no? Eh, Se pueden ver temas de calidad ambiental, como en el caso de los murciélagos y la concentración de metales pesados, porque indirectamente se puede medir la exposición a metales pesados, porque imagínense si los murciélagos tienen metales pesados en el hígado, este, probablemente nosotros también lo tengamos, ¿no? Pero no podemos hacer muestreos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, los murciélagos pueden ser una herramienta para eso. Eh, en cuanto a comportamiento humano, podemos hacer algunos estudios que tengan que ver con la relación que tenemos con la fauna, con el bienestar que nos puede dar el tener fauna alrededor, o también la percepción que podemos tener respecto a la presencia de fauna o de áreas verdes. Eh, Podemos ver temas de sanidad y zoonosis, parásitos, algunos patógenos, eh, o ver el tema de cómo se relacionan estas especies silvestres con las mascotas, como gatos y perros, o como los gatos principalmente tienen impacto sobre las aves, porque, bueno, todo el mundo sabe que los gatos cazan aves y que tienen impacto en las poblaciones de aves de las ciudades y de las zonas cercanas, pero no tenemos datos de Lima, o sea, no tenemos datos propios sabemos que ocasionan un impacto, pero nadie está estudiando cuál es el impacto real, ¿no? Y si están cazando aves autóctonas o están cazando aves introducidas, o en qué zonas hay más este daño. Y ahí hay un montón de temas por desarrollar, ¿no? Eh, y también ver el estado de conservación de especies locales. Como les decía, Lima, antes de ser una ciudad, era un valle que tenía una fauna y una flora propia. Y no sabemos cuál es la situación
de esta fauna local, ¿no? O de la fauna y la flora local. Tenemos algunos ejemplos como el gecko de las huacas, que antes se creía que solamente estaba presente en las huacas y que pues estaba al borde de la extinción. Ahora sabemos que se distribuye también un poco más al sur de Lima, pero sigue estando presente en las huacas. Y como esta especie deben haber algunas otras de las que no sabemos mucho, ¿no? Y ya he encontrado algunos ejemplos en otros países de programas de conservación de vida silvestre en las ciudades, ya que estamos tan concentrados, pues, ya que todos vivimos en ciudades, también podemos utilizarlas para conservar algunas especies, ¿no? Porque conservar especies en campo o en áreas naturales también es un reto y también es difícil, pero no tenemos que olvidarnos de las ciudades, ¿no? Y finalmente, algunas recomendaciones que les puedo dar si quieren plantear investigación en fauna urbana, y bueno, también se puede aplicar cualquier tipo de investigación. La primera es siempre sacar los permisos respectivos. Cuando se trabaja con fauna se tiene que sacar un permiso de CERFOR. Y en el caso de que sean áreas reservadas como pantanos de villa, se tiene que sacar el permiso por parte de CERNAM. Y cuando trabajamos en parques o en áreas públicas, es mejor que la municipalidad esté informada de qué estamos haciendo. Esto es importante porque no solamente para no tener problemas con las autoridades, sino también porque las autoridades van a estar al tanto de qué investigación se está haciendo. En el caso de CERFOR, eh, todas las investigaciones que se reportan entran a una base de datos. Y al tener esta información en la base de datos, se pueden tomar algunas medidas y de algún modo se visibiliza el trabajo que se está haciendo. Entonces, si se sabe que se están empezando a hacer más trabajos en las ciudades, se les puede dar mayor importancia en el tiempo, ¿no? Tal vez no ahora, pero es importante que se tengan esos registros, que se sepa que se está haciendo investigación. El otro tema es el de difusión. Cuando hablo de difusión no solamente me refiero a los resultados, es decir, cuando uno concluye la investigación tiene que publicarla en una revista especializada para que sea conocido y para que sea válido, sino también se tiene que hacer una difusión para el público en general, ¿no? Sobre todo si se trabaja en ciudades o cerca de comunidades, porque es información que puede ser valiosa para las personas que viven en los alrededores, ¿no? Entonces, pensar también en hacer difusión para el público en general. Esto también tiene que ver con el ejemplo que les decía del gato pescador, del proyecto del gato pescador. Eh, ellos hacen difusión de todo el proceso de investigación, ¿no? De las labores que hacen diariamente o de algunos hallazgos antes de hacer la publicación final. Entonces mantienen al tanto a las personas interesadas, que no solamente son personas normales, ciudadanos o qué sé yo, sino también otros investigadores y pueden encontrar aliados para enriquecer su proyecto o gente que les pueda ayudar, ¿no? Y también esto hace visible el trabajo de los investigadores, ¿no? Muy poca gente que no está relacionada a la investigación en biología o en ecología sabe cómo es el trabajo de un biólogo, un ecólogo en campo. Entonces, es importante que la gente en general conozca estos procesos, ¿no? Y lo mucho que toma hacer investigación. Se los digo porque por ejemplo, hace unos meses yo hice una charla en la Municipalidad de San Isidro, que era una charla para el público en general, que era en su mayoría eran vecinos de San Isidro y personas interesadas en fauna. Y al final de la charla una señora se levantó y me hizo algunas preguntas y al final de las preguntas me dijo que por qué los estudios tomaban tanto tiempo, por qué no había información, por qué no sabíamos acerca de
cierta especie que a ella le interesaba, como que tenía la percepción de que los estudios se hacían mucho más rápido y que era muy fácil sacar información, ¿no? Y no es así. Entonces creo que es importante también hablar del trabajo de los biólogos y de los investigadores en general, ¿no? Para que se tome más importancia, para que el público en general les tome importancia, ¿no? Y bueno, también yendo un paso un poco más atrás, inclusive, yo recomiendo siempre a la hora de plantear un proyecto de investigación, incluir en el presupuesto un ítem que tenga que ver con difusión. O sea, si son proyectos grandes que tienen financiamiento y qué sé yo, se puede incluir difusión de tipo un video, o sea, la elaboración de un video o de una exposición de fotos o una infografía eh, para poderlo difundir al final, ¿no? Cuando se tengan resultados. Y que este tipo de material lo elabore alguien especializado, porque yo sé que a veces en nuestro trabajo tomamos fotos o muchos de nosotros tenemos como habilidades para armar presentaciones, pero no siempre vamos a tener tiempo al final, o sea, concluir el trabajo. Si somos investigadores, tal vez no tengamos tiempo para dedicarnos a hacer el afiche que va a ser presentado en la municipalidad donde trabajamos o preparar un video, ¿no? Entonces, eso es importante que se incluya en el presupuesto para poder eh, pasar esa tarea a alguien y que se tenga un producto bueno que va a cumplir la función de entregar la información, ¿no? En el caso de proyectos pequeños, como puede ser una tesis o un trabajo de pregrado, eh, también es importante que se incluya en el presupuesto, tal vez ya no sea como un video o una infografía, de repente la impresión del afiche o del póster que se va a utilizar en un evento, ¿no? Este, eh, y ese tipo de consideraciones, ¿no? ¿Cómo vamos a difundir? ¿Vamos a asistir a, a eventos académicos? Y en el caso de, por ejemplo, de los afiches, siempre incluir en el presupuesto la impresión o la distribución de esa información, ¿no? Eh, También, siempre que se pueda, siempre que sea posible, involucrar a la ciudadanía, ya sea a los colegios, los vecinos, a las municipalidades o a agrupaciones como los Scouts, también podría ser, y pensar en también la posibilidad de realizar proyectos con ciencia ciudadana, ¿no? Que es algo que se está viendo últimamente y que no voy a tocar mucho más, también porque yo directamente no he trabajado con ciudadanos o con colegios, ¿no? Eh, pero es importante que cuando trabajamos en la ciudad, este, eh, colaborar y trabajar con las personas que vivimos en ese distrito o en esta ciudad, ¿no? Eh, Y bueno, también les recomendaría la utilización de aplicaciones digitales, ya sea para consulta, como en el caso de Merlin, que es una aplicación para, para buscar especies de aves, que te identifica qué ave estás viendo. Merlin hace menos de 2 semanas ha presentado los datos para Perú, o sea, los datos del libro de aves de Perú están en Merlin, entonces se pueden identificar las especies que están presentes aquí. Pero también hay otras aplicaciones como eBird y iNaturalist, que son aplicaciones para realizar registros de observaciones. eBird es para aves específicamente, pero iNaturalist es en general, no solamente animales, sino también plantas. Y uno puede subir sus observaciones, sus fotos, sus datos georreferenciados. Y lo que me gusta de iNaturalist es que se pueden crear proyectos dentro de la misma aplicación. Esto quiere decir que podemos crear los formularios para registrar la información que nos interesa. Entonces, si les interesa hacer este tipo de investigación, de repente le podrían dar una chequeada para ver qué opciones tienen, porque esto no es de ahorita, o sea,
esta aplicación ya tiene más de 10 años y, tenía estas funciones ya hace 10 años, entonces es una herramienta que es súper versátil, ¿no? Y bueno, resumiendo un poco todo lo que he dicho, bueno, reiterarles que somos muchos viviendo en las ciudades, somos muchas personas, y nosotros en particular como investigadores tenemos la tarea de generar información del lugar donde vivimos, ¿no? Si bien ya existen investigadores trabajando en temas de fauna en la actualidad, estos son insuficientes. Todavía hay un montón de temas por cubrir y seguramente si alguno de ustedes decide hacer investigación en ciudades, va a ver que la información es muy, muy poquita, ¿no? Bueno, los desafíos de hacer investigación en ciudades no son mayores a los que se presentan en áreas naturales. Es cierto que pueden ser diferentes, pero son igual de desafiantes y igual de gratificantes también. Y bueno, finalmente la investigación en fauna urbana es una buena alternativa para trabajos de pregrado por los motivos que ya les expuse, ¿no? Está cerca, el área de estudio está cerca, hay un montón de temas para trabajar y justamente son temas muy importantes, ¿no? Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Otra vez les agradezco por su atención y por la invitación a hacer esta charla. Muchas gracias, Magíster Leticia. Bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, puede escribirlo por el chat o prender su micrófono. Bueno, empecemos con la primera pregunta de Paul. ¿Qué metodología se utiliza para monitorear la fauna en un área urbana? Bueno, depende de la pregunta de investigación, ¿no? Es cierto que la metodología utilizada en las ciudades siempre va a variar un poquito respecto a la utilizada en áreas naturales. Por ejemplo, en el caso de aves, los transectos que se realizan dependen mucho del tamaño del área que estás estudiando, ¿no? En aves normalmente se utilizan transectos para registrar cuántas aves hay y qué especies hay. Entonces depende mucho del área que estás estudiando. En el caso de otros temas de ecología, por ejemplo, comportamiento de algunas especies, igual, cuando yo busqué información acerca de qué metodología podía utilizar, por ejemplo, para ver comportamiento, encontré que habían modificado muchas de la metodología utilizada en áreas naturales para ciudades, justamente por el espacio restringido, ¿no? Porque un parque puede tener 1 hectárea y ahí no puedes meter un montón de puntos, ¿no? Porque se traslapan las áreas que vas a evaluar. Entonces, se tiene una serie de consideraciones eh, que depende del área que vas a evaluar. Y también dependen de las especies. Y seguramente que si llegan a hacer investigación en ciudades, se van a encontrar con ciertas particularidades, ¿no? A mí me pasó mucho que cuando ya estaba en campo tratando de tomar datos, me daba cuenta de que había ciertas limitaciones y tenía que regresar y volver a plantear la metodología. Entonces, en realidad varía mucho y como les dije, las ciudades son sumamente heterogéneas, entonces eh, cada vez que uno realiza estudios en un lugar va a tener que realizar modificaciones a las metodologías que ya conoce o que ha usado antes en otra área, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy variable. Bueno, genial. Aquí va otra. ¿Los hábitos de fauna se modifica o altera con las actividades humanas? ¿De qué manera se adapta la fauna? Sí, o sea, sí se altera. De hecho, hay un término me parece que se denomina synurbanization a la adaptación del comportamiento de la fauna debido a la presencia urbana, ¿no? O sea, debido a su vida en las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho más ruido, porque hay mucho más movimiento, ¿no? De personas o de carros.
y o sea, lo que se ha encontrado es que tienden a ser un poco más atrevidas, no son tan tímidas las especies que se adaptan para ser como más atrevidas en el sentido de que no les importa que hayan personas para realizar sus actividades, son las que mejor se adaptan a las ciudades y las que tienen más éxito dentro de las ciudades, ¿no? Algunas pueden tornarse un poco agresivas, eh, pero sí hay muchos estudios que se han hecho del comportamiento de algunas aves en las ciudades y también de ardillas. Eh, y bueno, si les interesa el tema, sí pueden buscar información. Hay bastante información, sobre todo de estudios en Estados Unidos y algunos en Europa. Pero es bien interesante el tema del comportamiento. Otra pregunta es, ¿existe relación entre la flora y fauna en un área urbana? Sí, sí existe. En, en cualquier ecosistema, la cobertura vegetal es una de las principales factores que determina qué especies de fauna van a habitar ese espacio. En las ciudades, como les mencionaba, hay muchas especies introducidas y esto hace mucho más complejo las interacciones entre la fauna y la flora. En algunos casos, el hecho de que haya mayor diversidad de especies, no importa si son introducidas o si ya estaban acá, de especies de flora, eh, ocasiona que haya más diversidad de fauna. Eh, Obviamente no es el único factor que determina cuánta diversidad hay y cómo se va a comportar estas especies de fauna, pero sí es sumamente importante. Entonces, por eso, por ejemplo, yo cuando trabajé mi tesis, pues estaba enfocada en la ardilla nuca blanca, pero la mayor parte del trabajo que hice fue con la vegetación. O sea, tuve que identificar qué especies habían en la zona, cuáles eran introducidas, cuáles no, cuál era la estructura, la altura de estas especies de árboles. Y mi trabajo finalmente fue, en su mayoría, con la vegetación, ¿no? Entonces sí hay una gran relación entre la flora y la fauna de la ciudad. Bueno, ¿en qué consiste el permiso de colecta para estudios ambientales? Por ejemplo, para el subsector transporte del SENACE o para estudios ambientales tramitados ante la DGAM del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Me puedes repetir el principio de la pregunta? A ver, ¿en qué consiste el permiso de colecta para estudios ambientales? Por ejemplo, para el subsector transporte, el Ah, SENACE, o para estudios ambientales tramitados ante la DGAM del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. sí, lo que sucede es que con anterioridad todos los estudios de fauna, o sea, los que involucraban fauna, ya sean de transportes, de comunicaciones o de energíminas o de investigación así pura, todos los permisos se tramitaban de una sola forma, ¿no? En la actualidad, si se trata de proyectos de inversión o de extracción y se tramitan de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Si son de transporte, se tramitan a través de la dirección respectiva o, o también a través de CERFOR o, eh, y son exclusivamente para proyectos de ese tipo, ¿no? En cambio, cuando se habla de investigación, cuando se tramitan permisos para investigación, son solamente para investigación científica. Ahora se hace esa diferencia, ¿no? Y estos permisos ya no pasan por transportes o por otras entidades, ¿no? Depende mucho de qué tipo de proyectos se está hablando, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué medidas ambientales se debe tomar para reducir el ahuyentamiento de la fauna por el impacto de ruido del parque automotor?
Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué medidas ambientales se debe tomar para reducir el ahuyentamiento de la fauna por el impacto de ruido del parque automotor? ¿Qué medidas? Depende, o sea, realmente se quiere evitar el ahuyentamiento. Como les decía, en Lima o en el Perú todavía no se toma importancia a la presencia de fauna, entonces no se toman medidas, o sea, no se considera a la fauna como algo importante dentro de las ciudades. Entonces no hay como un interés por evitar el ahuyentamiento de fauna. En otras partes del mundo, la verdad es que no tengo información acerca de qué medidas se pueden tomar, pero recientemente vi la publicación de un artículo en el que hablaba de el manejo de la vegetación cerca de estas vías rápidas o de las autopistas, ¿no? Como que el uso de como paredes vivas o como cercos vivos de árboles puede mitigar el ruido en vías rápidas. Y eso puede ayudar a que haya mayor presencia de aves, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no es algo que se tome en cuenta. No he visto si hay alguna ciudad que tome en cuenta ese factor, ¿no? Eh, pero me imagino que deben haber estudios que hablen de eso. Yo no tengo conocimiento más que este estudio que se publicó hace poquito, que está justamente lo vi a través de Facebook y no, es bastante reciente, ¿no? Y habla principalmente de aves, no, me parece que no de mamíferos. Ni otras. Ujú. Otra pregunta sería, aparte de la investigación, ¿en qué otras áreas se desempeñan los biólogos ecólogos? Eh, bueno, en los temas ambientales, ¿no? Eh, al menos en el Perú, muchos ecólogos trabajan para estudios de impacto ambiental y monitoreos, porque parte de la evaluación ambiental involucra el monitoreo de las especies que hay o la caracterización de la diversidad de fauna y flora que existe en las zonas donde se realizan los proyectos, como las mineras, las petroleras, la construcción de carreteras o de líneas de transmisión. Entonces, muchos biólogos ecólogos trabajan en estudios de impacto ambiental, ¿no? En empresas consultoras que ven temas de impacto ambiental. Y bueno, también en el Estado, ¿no? En instituciones como CERFOR, MINAM o SENACE, también hay muchos biólogos que trabajan en el sector público, ¿no? Justamente haciendo fiscalización o ayudando a elaborar normativas. Eh, sí, eso principalmente. Bueno, muchas gracias. Damos terminado la ronda de preguntas. Le daré el pase a mi compañero Sergio. Buenas tardes, ya noches con todos. Muchas gracias por la exposición, Leticia, muy interesante. Quisiera saber si tienes algunas palabras finales antes de que terminemos con la charla. Bueno, sí, como les decía, mi intención con esta charla es animarlos a que vean la investigación en fauna urbana como una alternativa para como enfoque de investigación, ¿no? Eh, o también en temas en las ciudades, y ojalá que se animen a buscar información y a verlo como una oportunidad, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención, ¿no?